Buenas tardes, chicas. Bueno, el video de la falda lo estoy subiendo, ¿sí? Todas las modificaciones que hicimos a partir de haber hecho ya despiezar de aquí de nuestra plantilla, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a eliminar el delantero y ya habíamos hecho la espalda, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos determinado? En esta plantilla nosotros dibujamos ya el delantero y la espalda de la falda sin dibujar la pinza, ¿sí? Con la línea de curva de cadera, la cintura está aumentada 3 centímetros de pinza. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar el delantero, así como hicimos con la espalda. Vamos acá, copiamos. ¿Con qué herramienta? Con trace, ¿no es cierto? Nos vamos a crear pieza 3. Voy seleccionando todas las líneas que van a formar el perímetro de la falda. ¿Sí? Clic derecho aceptar y clic derecho aceptar. Y sale el delantero. En este delantero yo voy a crear mi pinza. Me voy avanzado. Pinzas. Doy un clic en crear en la flecha para que se despliegue el menú y selecciono crear. Y me dice selecciona el punto de apertura. Voy a seleccionar el punto de apertura. ¿Cuál es? Es la distancia de busto. ¿Sí? En la falda delantera siempre se ubica como la distancia de busto, ¿sí? Porque cuando nosotros realizamos un vestido, tenemos que hacer la pinza a esa altura. Entonces, por tratarse de esta talla 8, vamos a hacerla a 19 centímetros, es la distancia total, quiere decir que la mitad sería 9.5, ¿sí? Entonces, dice que en fin, de aquí para acá, ingresaría 9.5. Doy un clic, aceptar, y me dice, introduzca la distancia de la nueva posición. Voy a poner el largo de la pinza, es 10 centímetros. Y luego me dice, introduzca la profundidad. Voy a poner 3, que yo ya la adicioné acá, ¿no es cierto? Y se dibuja la pinza. Clic derecho, aceptar, y está dibujado. ¿Qué más tengo que hacer yo en este delantero? Tengo que hacerla lomo de tela, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos quedado que en la espalda va el cierre, ¿sí? Incluso aumentamos 2 centímetros de costura y aumentamos un piquete para 2 centímetros de costura y el piquete secciona donde va pegado el cierre, ¿sí? Hacer lomo, selecciona la línea de centro frente, clic derecho aceptar y está realizado el lomo. En el caso de que ustedes apliquen lomo de tela y les quede abierto de esta manera, se van igual a esta opción que dice ver lomo doblar o fold, doy un clic sobre la pieza, clic derecho aceptar y se dobla. ¿Sí? Esta línea entrecortada me indica que esto está lomo de tela. ¿Qué otra cosa tengo que hacer yo aquí? Tengo que aplicar tabla de reglas, ¿sí? ¿Cómo aplico una tabla de reglas? Me voy acá, escalado, asignar tabla de reglas, doy un clic sobre todas las piezas que tengo, clic derecho aceptar, selecciono mi carpeta, ¿sí? Y selecciono talla 8, clic derecho aceptar y ya está. Todas las piezas están aplicadas a una tabla de reglas, ¿sí? La siguiente opción que tenemos es agregar puntos de escalado. ¿Cómo se agregan los puntos de escalado? Voy acá, escalado, modificar, agregar puntos de escalado. ¿Para qué agrego puntos de escalado? ¿Con qué fin? Estos puntos de escalado nos permiten primero ya tener realizado el patrón para cuando nosotros apliquemos una tabla de reglas y editemos los puntos de escalado, no se deforme la pieza, ¿sí? No se deforme y segundo, sea más manejable el proceso, ¿sí? Entonces todo lo que está en triángulo son puntos normales y los que están en rombo son puntos ya escalados. Entonces vamos a seleccionar todos los puntos triángulos, ¿sí? Arrastro hasta sujetar, suelto y se convierte, ¿sí ven? Arrastro, sujeto, suelto, arrastro, sujeto, suelto, sujeto bien, pero, ¿sí? Acá, acá, acá. Clic derecho, aceptar y estamos hasta ahí. ¿Listo? Sí, miren, tengo la una más alta que la otra. No sé por qué, pero vamos a verificar el largo. ¿Sí? Esta falda vamos a unir para ver cuál es el largo de estos dos, es de 58,8.
esta falda tiene que medir 58,5, entonces vamos a modificar el largo de esta pieza de acá, modificar, me voy a modificar línea, mover paralelo, ¿sí? Y ajusto al valor que tengo acá. ¿De qué manera? Voy a activar estos dos imanes y los posiciono acá, ¿sí? Voy a modificar paralelo, selecciono la línea y arrastro. Como está activo estos dos imanes, siempre se va a unir a la línea que le sigue, ¿no? A la línea siguiente, entonces era la de largo total del delantero. Tenemos hasta ahí. ¿Sí, chicas? Luego, ¿qué hay que definir? Nosotros tenemos que definir costuras, ¿sí? Toda pieza para ser patronada y ser cortada necesita costuras. Entonces nos vamos a esta opción que dice avanzado, agregar, ¿sí? Y seleccionamos agregar costuras. ¿Dónde vamos a agregar costuras? Todo el contorno menos el centro atrás y el centro frente. Centro atrás no, ¿por qué? Porque ya adicionamos 2 centímetros de costura para cierre, ¿sí? Manualmente con línea paralela, ¿sí? En cambio, acá no hemos adicionado todavía nada. Entonces seleccionamos líneas de cintura y líneas de costado, que son las que tienen 1 centímetro de costura. ¿Por qué no la del ruedo? Porque el ruedo tiene costuras de 2 centímetros o 3 para el doblado. ¿Sí? Selecciono las líneas, clic derecho, aceptar y me dice introduzca la cantidad de costura. Voy a poner 1, ¿sí? Y doy un clic en aceptar. Automáticamente se presentan estas líneas entrecortadas por fuera de la pieza. Eso me indica que tiene costuras, pero si recuerdan que las líneas entrecortadas representan líneas internas, entonces nosotros tenemos que volver esas líneas parte del perímetro. Ya lo vamos a hacer. Vamos a determinar la costura del ruedo. Vamos a dejarla de 3 centímetros, ¿sí? Entonces todas están por fuera. ¿Qué hago yo para que pasen a incluirse a la pieza? Voy a esta opción que dice avanzado, costuras, intercambiar. Doy un clic sobre la pieza, clic derecho, aceptar y se intercambia. Si ustedes se dan cuenta, miren, todas las líneas de costura pasaron a ser perimetrales y las internas pasaron a ser costura. ¿Vieron? Igual lo hacemos acá. Clic sobre esta pieza y se intercambia. ¿Listo? Entonces tenemos hasta ahí. Vamos a verificar, limpiar para que se borre ese valor y lo tenemos. Ahora vamos también a dibujar acá la línea de costura del centro atrás. ¿Cómo lo hacemos? Igual con la misma opción. Modificar, agregar. ¿Qué va a hacer esto? Como yo ya tengo incluido aquí costuras y si yo agrego ahorita una costura simplemente se va a dibujar, no se va a adicionar, ¿sí? Entonces voy a poner, como ya está creado aquí una costura, voy a poner el signo negativo -2. ¿Para qué? Para que me dibuje esta línea. Clic derecho aceptar y me dibuja la línea de costura de la espalda. ¿Sí? ¿Vieron, chicas? Entonces hasta ahí tenemos nuestra faldita. Luego vamos a determinar la medida de la pretina. No nos hace falta aquí una pretina. Vamos a realizar un rectángulo. ¿Un rectángulo de cuánto? Primero vamos a determinar el alto de la pretina. Vamos a dejarlo de 3 centímetros. ¿Sí? Terminada quiere decir que va a tener 3 centímetros adelante, 3 centímetros atrás porque dobla lomo de tela. ¿Sí? Y 2 centímetros de costura. Entonces quiere decir que va a quedar de 8 centímetros de alto. Eso quiere decir en valores en X. Y en Y vamos a ver cuánto necesito. ¿Cómo lo puedo ver? Me voy acá, escalado, medir línea, largo de línea. ¿Sí? Medir largo de línea. Ok. Largo de línea y selecciono. Largo de línea. Y voy seleccionando todas las líneas internas, las de costura, para determinar la medida de la pretina. Esta es mi talla 8, quiere decir que tiene 34 centímetros con 19 milímetros la cintura, ¿sí? Entonces yo tengo que realizar un rectángulo de 8 centímetros por 34 menos 34 para que se dibuje hacia abajo, ¿no? Aceptar, clic derecho, aceptar y lo tenemos ahí. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que adicionar?
La pretina de la falda siempre tiene un cruce para el botón y el ojal, que son 3 centímetros. Entonces, este cruce lo vamos a adicionar en esta. Estamos ahorita patronando la mitad de la pretina, es decir, que si el cruce es de 3, yo a la mitad de la pretina voy a aumentar 1,5, ¿no es cierto? Entonces voy a modificar paralelo y aumento 1,5 porque es la mitad de la pretina. ¿Listo? Clic derecho, aceptar. ¿Qué más le falta a esta pretina si está el lomo de tela? Si está la mitad. Hacer un lomo de tela. Hacemos un lomo en el centro, ¿sí? También asignar la tabla de reglas. Doy un clic sobre la pieza y asigno la tabla de reglas, ¿sí? Me voy a la carpeta, selecciono la tabla de reglas, clic derecho, aceptar y está hasta ahí. También voy a modificar el punto escalado, miren, ¿sí? Clic derecho, aceptar y listo, estamos hasta ahí. Eso, chicas. Entonces, este es el procedimiento de la falda, ¿sí? Ahora vamos a hacer un escalado. Así como lo hicimos manualmente, lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos? Primero recuerdan ejes y ejes X. Eje Y positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. X positivo hacia la derecha, hacia la izquierda, negativo. Empezamos por el delantero. Activo esta opción, escalado, edit delta. Doy un clic izquierdo mientras está activa ¿se acuerdan? La pieza que está en color blanco o verde, quiere decir que puedo trabajar sobre ella. Doy un clic izquierdo, arrastro hasta seleccionar un punto, suelto, clic derecho, aceptar y se activa esta ventana. En esta ventana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir trasladando las mismas medidas que hicimos en el escalado, ¿sí? Entonces en este punto del centro frente delantero habíamos dejado 0 en X, 0 en Y. Pasamos al siguiente, que es este de acá. Miren, para hacer este proceso, si voy dando próximo, 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 se va directamente a los puntos de escalado que yo adicioné. Para eso también nos sirve, ¿sí? Esta herramienta. Entonces, en este punto me indica cuánto es en X y cuánto es en Y. En Y no es nada porque no voy a mover en Y en este punto nada porque es del centro frente, entonces lo mantengo en 0. Y en X es 1,5 de largo, ¿sí? Ubico 1,5. ¿En qué sentido sería? En sentido positivo. ¿Por qué? Porque va a crecer hacia acá, va a crecer la falda. Adapto, ¿sí? Y se adapta. Si a ustedes les molesta las costuras, pueden ocultarla con este botoncito, ¿sí? Y se van a ocultar. Doy un clic acá en X igual 1,5 en positivo y en Y sí, aquí voy a escalar. ¿Por qué? Porque aquí voy a aplicar un ancho, un contorno, ¿no es cierto? Entonces voy a escalar hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que es Y negativo. Entonces es 1 centímetro, iría -1. Adaptamos. En el alto de cadera, recuerdan también, contorno de cadera -1 y en X 1 centímetro, que es el alto de cadera. En positivo igual, ¿sí? Porque tiene que ir el mismo movimiento que tenemos acá de crecimiento. En Y -1 por el contorno de cintura y adaptamos. Luego la pinza la habíamos movido solo 0,5. Entonces vamos a adaptar -0,5 para que todo se mueva en el mismo sentido que debe para este lado, que es negativo, ¿no es cierto? Adaptamos el siguiente, -0,5 y el siguiente -0,5 y adaptamos. Aceptar. Listo. Tenemos hasta ahí, chicas. ¿Qué hacemos? En el posterior podemos copiar los puntos. ¿Cómo los copiamos? Los mismos puntos de escalado. Vamos a escalado, modificar, copiar. Selecciono cada punto que voy a copiar. Primero selecciono y luego selecciono dónde voy a copiar. Copiar, selecciono el punto, arrastrando hasta sujetarlo, luego arrastro hasta sujetar el otro punto, clic derecho, aceptar y se copia. Este sujeto, arrastro donde voy a copiar, clic derecho, copio. Este igual. Este. Listo. Y lo tenemos hasta ahí, miren.
copiar, ¿sí? En cambio acá la pretina, vamos a ver cuánto tengo que escalar. ¿Cómo hago eso? Me voy escalado, largo de línea y selecciono todos los puntos todas las líneas que forman la pretina, clic derecho, aceptar, y me mide, y me dice que esta pretina, aquí está el valor de cada línea, ¿no? Esta es la línea 1, dice que mide en la talla 6, 9, 26 y así va creciendo de un valor, ¿verdad? La línea 2 mide esto, la línea 3 esto y la línea 4 esto. Son estas líneas, ¿no? Que acá mismo nos va indicando L4, L3, L2, L1, ¿sí? El largo total, ¿qué quiere decir? La suma de todas estas líneas, y la diferencia es el valor del escalado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los saltos. Quiere decir que de la talla a la 6 a la 8, de la talla 6 a la 8 está creciendo 1.99, de la 8 a la 10 1.99 y de la 10 a la 12 1.99. Entonces podemos redondear a 2 centímetros, ¿sí? Clic derecho, aceptar, y voy a escalar la pretina 2 centímetros. ¿En qué sentido? En Y, porque solo crece en contorno, ¿no es cierto? Sería -2, -2. Adaptar, ¿sí? Clic derecho, aceptar. Y tenemos listo nuestra falda. ¿Listo, chicas? Luego de esto, grabamos. Archivo, guardar como. Clic sobre la pieza, ¿sí? Y vamos a grabar. Vamos a grabar, ¿sí? Y vamos seleccionando. Y vamos seleccionando, ¿sí? Pongo falda dama, ¿sí? Delantero, 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 y esto sería uno por tela. Guardar. Este sería espalda, 2 por tela, y esta sería pretina. Selecciono mi carpeta donde voy a guardar y pongo el mismo enunciado que tengo acá. Si quiero lo copio, control C, ¿sí? Control V, ubico pretina, pretina en categoría y en la descripción 1 por tela. Guardar, clic derecho, aceptar. Si deseo también guardo nuevamente la plantilla, clic derecho, aceptar, y tengo listo mi falda. Con todo, chicas, cualquier inconveniente me lo hacen saber, estoy pendiente, ¿sí? Cualquier novedad. Un gusto, chicas.